para entregarte más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión. Conoce más en prudentialagf.cl. Prudential AGF y AFP Habitat, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Lo anunciábamos en el corte anterior, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, está con nosotros aquí en Mesa Central. Ministro, un placer tenerlo acá. Muchas gracias por la gentileza de estar. Muchas gracias, Iván, por invitarme una vez más. Porque tendría que estar en la gira presidencial, pero dijo, no voy, me voy a abocar 100% al acuerdo previsional. ¿Así es? Así es. ¿Tan importante es la cosa? Sí, tan decisivo estos días, digamos. Porque ya hemos llegado a un punto en el cual se han ido despejando muchos de los temas que se habían estado debatiendo en la reforma previsional. Queda, por supuesto, el nudo central en el tema de la distribución de la cotización de los empleadores de 6%. Y creo que se va abriendo un espacio en el cual es posible generar una propuesta en ese punto que sea capaz de convocar a los sectores diversos que tenemos en la política. Es interesante porque hace unas 3 semanas, un mes, como que se veía, por lo que se puede reportear, por lo que se puede conversar con gente, se veía más cerca. Y ahora como que da la impresión de que no, pero su optimismo como que contrasta con esa sensación. Bueno, o sea, esta semana tuvimos el miércoles en el Senado la presentación de las conclusiones del comité de expertos que sesionó al amparo de la Comisión de Trabajo. Y ahí aparecen 21 puntos de acuerdo sobre temas que son bien importantes dentro del proyecto de reforma. Algunos que se habían discutido mucho, por ejemplo, el tema de la licitación de afiliados, cosas de ese tipo. Entonces eso significa que se van, o sea, si le hacemos caso a lo que plantearon los expertos, que en general todos manifestaron acuerdo, apoyo, eso significa que ya nos va quedando bastante menos que resolver. Claro, porque hay 21 cosas que ya están resueltas. Hipotéticamente, ¿se podría legislar sobre esas 21 cosas y dejar sobre lo que no hay acuerdo para más adelante? ¿O no funcionaría? Sería muy difícil porque sería muy limitado, porque pensemos que hoy en día de todos los componentes del proyecto de reforma previsional, el que tiene más incidencia sobre el nivel de las pensiones, especialmente de los sectores medios, es la cotización del 6% de los empleadores. Entonces sería dejar una pieza demasiado grande fuera. Y la verdad es que si uno la dejara fuera no hay ninguna seguridad de que se fuera a resolver posteriormente, porque siempre uno tiene que pensar que un sistema de pensiones es un sistema de muchas partes interrelacionadas. Entonces ir discutiendo de a uno los temas no es mucho lo que ayuda. Ahora, ese día, el miércoles, que dice usted que fue la comisión técnica, en realidad fue por Zoom, pero que expuso la comisión técnica en la comisión de trabajo del Senado, pasaron 2 cosas. Uno, se puso discusión inmediata, es decir, 6 días de plazo máximo para que esa urgencia, ¿se va a respetar? Bueno, lo que señaló el gobierno respecto de eso es que espera que pueda haber una votación en general de este proyecto pronto, porque además pensemos que no solamente está el tema del informe de esta comisión técnica, también está lo que ocurrió en paralelo en la Comisión de Hacienda del Senado respecto del proyecto de cumplimiento tributario. ¿Y qué es lo que tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, fundamentalmente que ese proyecto, en la medida que se apruebe, se despache por el Congreso, va a proveer todo el financiamiento fiscal que requiere la reforma previsional, incluyendo el financiamiento para el aumento de la PGU a 250.000 pesos, el costo fiscal que tiene el aumento de las cotizaciones de los empleadores y una serie de otras medidas que están incluidas ahí. Entonces, son 2 piezas muy importantes y que la verdad es que uno dice, ¿por qué demorar más la votación en general? O sea, la votación en general es la votación de la idea de legislar. O sea, creo que si le preguntamos a los chilenos, chilenas, si es necesario legislar sobre pensiones, todos, ¿cierto? Vamos a tener, no sé, una abrumadora mayoría que va a decir que sí. Probablemente, pero técnicamente usted sabe que las oposiciones negocian esto antes de votar la ley de legislar, porque después se quedan sin espacio para tener iniciativa en las indicaciones, digamos, porque de ahí las indicaciones solo corren por cuenta del gobierno. En ese tienen un punto en ese sentido. Claro, bueno, cualquier oposición, no solo esta. Claro, por eso es importante que hayan ocurrido estas otras cosas antes. Ya, espérese, entonces, está el cumplimiento tributario, que a propósito sí se votó la idea de legislar y sí se aprobó y va a la sala ahora. Y si contamos los 6 días de la discusión inmediata, entonces este miércoles usted espera que, y de hecho por eso entiendo que no está en la gira, digamos, porque son estos días clave, para que el miércoles se vote la idea de legislar. Esa es su aspiración. Así es, o por lo menos que se defina una fecha, y que se defina una fecha próxima. Ya, ahora, pasó otra cosa ese miércoles, que es que
expusieron los expertos y la ministra Jara dijo, el gobierno tiene discrepancia en dos cosas, aumentar la PGU, que esto lo acaba de mencionar, y separar la industria. El gobierno quiere que se separe la industria de todas maneras y que aumente la PGU. Y ahí dio la impresión de que se había retrocedido respecto de algo que antes el gobierno había declarado. Lo dijo usted una vez, lo dijo la ministra Jara aquí alguna vez, que es que la única bandera, la única línea roja de este proyecto era aumentar las pensiones actuales. No, y que todo lo otro era secundario. Pero ahí parece que la ministra Jara volvió a poner esos puntos como muy esenciales para el gobierno. A ver, yo diría, ninguno de los dos hay una discrepancia sustantiva respecto de lo que recomendó la Comisión de Expertos, porque en el caso de la PGU, lo que ellos plantearon era que el valor de la PGU estuviera alineado con la línea de pobreza. Claro, que son como 230.000 pesos claro, más o menos ahora. Actualmente es menor a los 250.000 pesos. No mucho menor, pero algo menor. Claro, es como 20.000 pesos de diferencia. Exactamente. Y bueno, como sabemos, la línea de pobreza se mueve con bastante volatilidad, porque depende de lo que pasa con los precios de los alimentos. Si hubiéramos hubiéramos tomado esta misma línea de pobreza hace un año y medio atrás, con lo que estaba pasando, ¿cierto?, con los precios de los alimentos a nivel internacional, después de la invasión a Ucrania, claro, probablemente, ¿cierto?, habríamos tenido una línea de pobreza distinta, y entonces es lógico que haya como un margen prudente sobre esa línea de pobreza. Y esa es la única discrepancia en realidad. Y en el caso... ¿El gobierno estaría dispuesto a subirla a ese? ¿Podría ser que se llegara a ese? Lo que pasa es que importa por el impacto fiscal que tiene, digamos. ¿Cuánta plata cuesta? Claro, por supuesto, tiene un costo, pero por otra parte, ¿cierto?, en la medida que existe el financiamiento proveniente de cumplimientos tributarios, ese es un costo que sería abordable. Ya. En el caso de la separación de la industria, el comité de expertos se pronunció fundamentalmente sobre la propuesta que significaba separar la administración de inversiones de la administración de cuentas, ¿no? Para que, ¿cierto?, claro, los televidentes entiendan, ¿cierto?, de qué hablamos cuando hablamos de separación. Tiene que ver, claro, con ¿cierto?, llevar la contabilidad de los aportes del afiliado, estarle informando, entregándole las cartolas, teniendo oficinas disponibles para sus consultas, tramitando la pensión también, ¿no?, la recaudación y la cobranza de las cotizaciones, todo eso forma parte de la administración de cuentas. Entonces, la propuesta original del Ejecutivo era que eso se pasara a una entidad pública que administrara cuentas para todo el sistema en su conjunto. ¿Ya? Después, cuando pasamos de la Cámara de Diputados al Senado, el Ejecutivo modificó esa propuesta planteando que de todas maneras hubiera una plataforma única, pero cuyo funcionamiento fuera licitado al sector privado de una manera similar a lo que pasa con el seguro de cesantía. Y lo que planteó y respecto de eso es que ¿cierto?, el comité de expertos le pareció que no era muy convincente. Lo que planteó la ministra Jara, y en lo cual digamos, creo que tenemos bastante coincidencia, es que una alternativa a hacer esa separación a una gestión unificada de la administración de cuentas de todo el sistema es que haya una separación más modular, y por lo tanto donde, por ejemplo, una nueva administradora de inversiones que quisiera entrar al sistema no tuviera que construir por su cuenta toda una red de sucursales, etcétera. Ya, que tuviera menos requisitos. Claro, sino que la pueda subcontratar con un tercero. Entonces, en términos de lo que eso permitiría para generar más competencia en la industria, parece favorable. O sea, pensemos que hoy día administradores de fondos en el sector privado hay mucho más allá de los que administran fondos de pensiones. Acabamos de tener uno como auspiciador. Tienen un auspiciador ahí mismo. Entonces ese es el punto que planteó la ministra, y es algo en lo cual, digamos, si uno se va al contenido más en detalle de lo que plantea la comisión, también hacen ellos una discusión sobre la posibilidad de esa alternativa. Pero dicho eso, he entendido que hay un acuerdo y que usted más o menos coincide con la ministra Jara en eso. ¿Son líneas rojas para el gobierno? O sea, para el gobierno es irrenunciable que se separe la industria, es irrenunciable que aumente la PGU. O sea, yo muchas veces he dicho, lo voy a volver a reiterar, el gobierno más que líneas rojas tiene objetivos que quiere alcanzar, ¿ya? Y esto tiene que ver con dos objetivos. Uno es mejorar las pensiones actuales, y otro es generar más competencia en la administración de fondos de pensión, ¿ya? Entonces,
Ya hemos visto cambios, ¿es cierto? La búsqueda de fórmulas alternativas para cumplir estos objetivos, y yo creo que no estamos, la verdad es que no nos costaría mucho dar con una alternativa que responda a lo que planteó el comité de expertos, pero que al mismo tiempo dé cuenta de estos objetivos, del objetivo del gobierno. ¿Y es aceptable para la oposición? ¿En esos puntos al menos? Yo creo que se puede encontrar perfectamente alternativas que sean aceptables para la oposición. No, la oposición yo no la he visto contraria a la competencia, no la he visto contraria a la mejora de las pensiones actuales. Lo que sí, la oposición siempre ha tenido este dilema, no respecto de la PGU, sino que respecto del 6%, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos iría quedando, digamos, como no resuelto, ¿no? Claro, porque la oposición siempre ha insistido mucho en que vaya todo a cuentas individuales, pero eso no puede mejorar las pensiones actuales, solo mejora las pensiones futuras. Y ahí se especuló harto sobre la idea del préstamo. La idea de que parte de mi cotización yo se la presto al Estado, se la presto a usted, y usted me devuelve un bono o algún tipo de instrumento que respalde ese préstamo, con distintos tipos de financiamiento para evitar también el impacto fiscal que puede eso tener, y el impacto también en los ratings internacionales. ¿Esa idea se desechó o todavía sobrevive? A ver, yo creo que en esa idea, más allá del detalle técnico, contable, fiscal, lo que está detrás de esa idea es algo que es una señal positiva, que es la idea de que exista alguna forma alternativa que permita durante una transición suficientemente larga mejorar las pensiones actuales más allá de lo que podría aportar la PGU, más allá de lo que aportaría este seguro para igualar la situación de hombres y mujeres, y por esa vía responder, ¿cierto?, a la brecha grande que tiene la clase media en particular entre remuneraciones y pensiones. O sea, sin entrar en la discusión técnica, ¿a usted le parece que esa es una buena solución y que podría ser aceptable para la oposición? O sea, esto en realidad ha surgido desde la misma oposición, se ha mencionado este tema, no es un tema de una idea suya, que lo haya planteado el gobierno. Y por eso digo, me parece valioso que la oposición esté pensando en alternativas que, sin necesariamente cambiar en el largo plazo, ¿cierto?, o transar en el largo plazo principios que ellos tienen, sí permitan durante un periodo suficientemente largo mejorar las pensiones actuales o de los trabajadores que están próximos a jubilarse. El cambio de liderazgo en la UDI, que es el partido más importante de la oposición, la eventual apertura que ha mostrado el diputado Guillermo Ramírez, que va a estar en el siguiente bloque acá, sobre eso, ¿le da más esperanza respecto de que la oposición pueda estar abierta a una solución y a un acuerdo en pensiones, y en particular en este asunto del 6%? Bueno, en la oposición hay, yo diría, yo veo distintas disposiciones, hay gente que está más abierta, hay gente que está más cerrada. El diputado Ramírez, por lo menos en lo que fue el trámite en la Cámara de Diputados, yo creo que mostró más apertura que algunos otros parlamentarios, no necesariamente en el tema de pensiones, pero en el tema de cumplimiento tributario fue bastante positivo. Él lideró a la oposición en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en la aprobación en general del proyecto de cumplimiento tributario. Entonces, creo que es una persona que, en fin, tiene conocimientos técnicos, en fin, y disposición. Al menos hasta el momento ha habido coyunturas importantes en las cuales ha mostrado más disposición a los acuerdos. Y al otro lado, ¿hay respaldo político? ¿Están los votos del oficialismo para una reforma que no va a ser ni de cerca la reforma que hubieran soñado, hubieran querido o que plantearon de hecho en el inicio? ¿Está ese respaldo? Yo creo que mientras se puedan cumplir los objetivos que se propuso el gobierno y la coalición que lo respalda, esos votos no tengo duda que van a estar. ¿Qué son esos dos objetivos que usted me dijo? Mejorar las pensiones actuales y la competencia. Por supuesto, ahí también está el de mejorar las pensiones futuras. Bueno, claro. De generar mayor equidad en el sistema, particularmente entre hombres y mujeres, y mejorar la eficiencia del sistema en parte a través de mayor competencia. ¿Esos objetivos son compartidos por el oficialismo, dice usted? Sin duda. ¿Por todo? Sin duda. ¿El Frente Amplio y el Partido Comunista también? Por supuesto, o sea, no me imagino, ¿cierto?, ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista en contra de algo que mejore las pensiones actuales, que aumente la competencia, en fin, las cosas que hemos conversado. Bueno, es que se han visto
Se han visto cosas, digamos, en todos los gobiernos, no solo en este, donde a veces el oficialismo no respalda a su gobierno. Por supuesto que hemos tenido escenarios así, pero la verdad es que por lo menos la experiencia nuestra, la ministra Jara, la mía, en los temas en los cuales hemos trabajado, es que hemos contado siempre con el apoyo de nuestros partidos y siempre hemos tenido un diálogo bien activo con ellos. De hecho, hay diputados oficialistas que están apoyando un nuevo retiro de fondos previsionales. Esto, yo sé que esto es como el día de la marmota, digamos, pero efectivamente estamos de nuevo en esa discusión. El diputado Miguel Ángel Calisto, que no es del oficialismo, dijo esta semana que él que había incertidumbre, pero que en realidad iría a votar a favor de un séptimo retiro porque no está claro cuál es el destino del sistema de pensiones. ¿Qué le parece a usted ese argumento? Bueno, me parece sorprendente de alguien que participa del proceso legislativo, porque si viniera de un observador externo podría entenderlo, pero cuando hay alguien que tiene un voto, que pertenece a un partido, que tiene representación en el Senado, que tiene representación en la Cámara de Diputados, por supuesto que tiene la posibilidad de colaborar para que haya acuerdos, ¿eh? Ahora, respecto de esto de quienes están a favor, en contra, la verdad es que el panorama no ha cambiado mucho. Siempre ha habido algunos votos de cercanos al gobierno que han estado a favor, pero como sabemos, todas las últimas votaciones, las 4 últimas votaciones, las de 3 retiros y un autopréstamo, en todos ellos hubo mayoría absoluta en contra de esas iniciativas, ¿eh? O sea, aquí no es... digamos, creo que es muy contundente lo que ha sido la respuesta del Congreso a esta iniciativa. Uno no puede, por supuesto, impedir que haya parlamentarios que individualmente sigan promoviendo este tipo de medidas, pero yo creo que se entiende por la gran mayoría de los parlamentarios, incluyendo la gran mayoría de los parlamentarios de gobierno, que es una medida totalmente contraproducente para la gente en particular. ¿Y cómo están las cosas hoy día? ¿Esa mayoría va a volver a manifestarse cuando llegue la idea de legislar en la sala de la Cámara? O sea, yo diría, respecto de las discusiones anteriores, ¿cuáles son las novedades que tenemos? Las novedades que tenemos es que la economía está mucho más estable, que la inflación ha bajado significativamente, que las perspectivas de crecimiento se van afianzando hacia adelante, que se van creando empleo en la economía. En todas esas variables estamos por encima de las votaciones anteriores de retiro. O sea, ya. Bueno, vamos a ver. Cuando llegue a la sala. Sí, por supuesto. Bueno, ahí van a haber ahora varias semanas de audiencias, en fin, de discusión. Sí, se supone que va a llegar a principios de septiembre. Nosotros vamos a poner sobre la mesa los argumentos, los antecedentes, la evidencia que tenemos, porque acordémonos que cuando empezaron los retiros, yo era presidente del Banco Central en esa época, y uno advertía respecto de lo que podía pasar en la economía. Mucha gente decía, no, esto es una campaña del terror, en fin, esto no va a pasar. Al final todo pasó y en algunos casos más de lo que se esperaba. Y si eso es así, ¿no le parece que hay como una especie como de pantomima, como de juego como de coreografía, así como ellos ponen el proyecto retiro, ustedes ponen los argumentos que son, y ellos hacen como que escuchan los argumentos, pero votan igual a favor de su proyecto de retiro? Hay una cosa como media... No sé si le hace muy bien a la política y no sé si la gente realmente lo entiende como una cuestión razonable, digamos, desde el punto de vista del debate político. A ver, aquí yo creo que hay dos cosas. Por un lado, por supuesto que hay mucha gente que piensa, muchas personas, ciudadanos, que piensan que un retiro los ayudaría en algo. Bueno, claro, si a le pagar llegaría una plata, deuda, ¿cierto? A hacer una inversión, a emprender un negocio, pero lo que sabemos es que eso que puede ser una esperanza a nivel individual, cuando se aplica de manera masiva, tiene el efecto contrario, porque la inflación se termina comiendo toda esa liquidez que se consiguió, y lo peor es para las personas que ni siquiera pueden hacer un retiro, porque esos pagan puros costos, no tienen ningún beneficio. Los más pobres que no tienen nada en la cuenta. Ahora, eso por un lado, pero el otro tema que yo creo que uno no debería dejarlo pasar, es que se siga tratando de legislar a través de reformas al articulado transitorio de la Constitución. Todos sabemos que ese es un resquicio para bypassear la restricción que tiene el Poder Legislativo para legislar en materias previsionales, fiscales, que involucren gastos, etc. Entonces, yo creo que en algún momento tenemos que plantearnos esta pregunta. O sea, supongamos que
se hubieran aprobado, no sé, la mitad de los proyectos que se han planteado de legislación a través de articulado transitorio de la Constitución. Tendríamos un articulado transitorio infinitamente más extenso que el articulado permanente. Sí, porque no solo se ha usado para los retiros, se ha usado para varias otras cosas. Se ha planteado para muchas otras cosas. Y siempre tiene que ver con la iniciativa exclusiva que tiene el presidente de la República en una serie de temas, entre los cuales están los fiscales, tributarios y previsionales. Fue una buena semana para usted porque abrochó el acuerdo en la Comisión de Hacienda por la Ley de Cumplimiento Tributario. ¿Qué va a significar eso? Se tiene que votar en general en la sala, pero se entiende que se va a respetar el acuerdo y que eso se va a aprobar, y luego vienen las indicaciones. ¿Qué va a pasar entonces con la Ley de Cumplimiento Tributario, que es lo que antes conocíamos con la Ley de evasión contra la evasión y contra la elusión? Bueno, lo primero yo creo es que en términos, llamémosle, simbólicos, este protocolo es muy importante porque hemos estado en un periodo que ha sido muy escaso en materia de acuerdos, sobre todo en temas como estos, y el hecho de que hayamos tenido un acuerdo con todos los senadores de la Comisión de Hacienda con una votación unánime a favor de la idea de legislar, por supuesto que es una luz de esperanza para lo que es nuestro diálogo político en Chile. Segundo, significa que vamos a poder despachar este proyecto dentro de plazos que son consistentes con el fast track legislativo que acordamos con la Mesa del Senado y la Cámara de Diputados, es decir, tener el proyecto aprobado antes de que se ingrese el presupuesto del 2025, que en este caso es bien importante porque este proyecto va a generar mayores ingresos fiscales. Claro. Y esos ingresos fiscales tendríamos que tenerlos incluidos en el presupuesto del 2025 y distribuidos a los propósitos que se busca financiar. ¿Y se alcanza? Sí, por supuesto que podemos alcanzar. Si queda aprobado esta semana, digamos, se alcanza, ¿no? Sí. O sea, ya está trabajando la comisión técnica, a la cual se le dio un plazo de más o menos 2 semanas para revisar los temas en los cuales todavía no hay acuerdo y generar propuestas para la comisión, y la comisión tiene que empezar a votar. Pero, como dice el senador Coloma en una entrevista hoy día, ¿cierto? Hay mucho trabajo que se adelantó en la preparación de este protocolo, entonces eso permite que podamos ir más rápido en lo que es la preparación de indicaciones y su votación. El hecho de que usted haya planteado esta semana que no es necesario por la vía de los impuestos, de nuevos impuestos, tener mayor recaudación, porque eso se va a compensar por otras vías, entre otras el acuerdo de Codelco y SQM. ¿Es parte del acuerdo o es solo una observación respecto del futuro del panorama tributario del país? O sea, es una constatación que por supuesto depende de que se cumplan varios supuestos, entre ellos, ¿cierto?, que se despache el proyecto de cumplimiento tributario con la recaudación que se espera. Claro. Que se aprueben las propuestas sobre financiamientos a la cuna a través de una cotización de los empleadores, que corresponde a un proyecto que está en discusión en paralelo. Ya el tema del acuerdo entre Codelco y SQM ya está básicamente alcanzado. Entonces, con eso constatamos que una vez que uno hace los cálculos, le da un volumen de ingresos en régimen muy similar al de los gastos que se busca financiar. Ahora, no es solamente una observación así al aire, obviamente tiene implicancia respecto de las características del proyecto que se va a ingresar, porque ese proyecto de todas maneras se va a enviar al Congreso, el de reforma de impuestos a la renta. Se lo pregunto, es importante, usted lo menciona en una entrevista que le hace hoy día Carlos Alonso en La Tercera. Hay un montón de pymes preocupadas porque el 1 de enero va a cambiar su régimen tributario, se va a duplicar la cantidad de impuestos que van a empezar a pagar. ¿Eso tiene necesariamente que ver con un proyecto de reforma tributaria que no aumente la recaudación, como dijo usted esta semana, o se puede ver en una ley miscelánea, como se ha visto, como se vio el año pasado? ¿Cómo se va a hacer? Eso es parte de lo que sería este proyecto de reforma de impuestos a la renta, pero que no solamente incide sobre la tasa del impuesto de primera categoría para las pymes, sino que en realidad plantea todo un nuevo régimen tributario para ese sector, que va a ser muy beneficioso, porque por un lado incluye un sistema ultra simplificado para nuevas empresas, para microempresas, que es el régimen de monotributo, que por otro lado extiende el tramo de ventas dentro del cual se aplica el régimen para pyme, aumenta el techo y por lo tanto hay más empresas medianas que pueden caer dentro de ese sistema,
que viabiliza o generaliza el sistema, el régimen transparente para pagar impuesto a la renta, que significa que solamente se paga el impuesto global complementario por las utilidades retiradas por los propietarios de las empresas, en lugar de estar haciendo, es cierto, toda la tributación sobre la base de la renta corporativa. Entonces es una cuestión muy completa que la trabajamos con los gremios representativos de las pymes, un conjunto de 15 gremios que estuvimos trabajando, y eso, por supuesto, en la medida que implica menor recaudación, tiene que ser compensado, porque no vamos a estar generando más recaudación por cumplimiento tributario para perder la continuación en la reforma de renta. Y junto con el tema de PYME, también está planteado para ese proyecto una rebaja de la tasa del impuesto de primera categoría para ganar competitividad, incentivos a la inversión, beneficios para la clase media, y eso es lo que tiene que compensarse con modificaciones dentro del mismo impuesto a la renta. Esa es la lógica de lo que se ha estado trabajando. ¿Y eso se vería cuándo? ¿Cuándo debería estar ese texto? Cuando estemos suficientemente avanzados en el proyecto de cumplimiento tributario. En orden las cosas. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar hoy día acá. Muchas gracias a usted. Con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, esta mañana acá en Mesa